Ayúdame, te necesito. Solamente tú y nada más que tú se has mostrado en este lugar. Soy un portavoz, una vasija de barro en tus manos y que sea usted en todo momento delante de mí. Ayúdame y pon el denuedo en mi boca y en mi ser. Que mi humanidad perezca y que seas tú glorificado y honrado en todo momento. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo, mi Jesús. Amén. Amén. Y amén. Mes de misiones. Continuamos, hermano, en este mes de marzo, que si le soy sincero, no quisiera que culminara el mes de misiones. Hay tanto que hablar, tanto que ver. Pero hoy nos toca, ¿verdad?, en este segundo servicio hablar sobre un tema, gracias, pastor, y es el título de este mensaje: ¿cómo me involucro en misiones? ¿Cómo la iglesia se involucra en las misiones? Y como de manera introductoria quiero hacer preguntas retóricas. ¿Para qué el Señor nos salvó? ¿Para qué el Señor salvó una iglesia? O perdón, almas para transformarla en su iglesia. ¿Será que fue para seguir deleitándome en los placeres de la vida? ¿Será que es para seguir aferrado a mi trabajo? ¿Será que el Señor me salvó para vivir metido desmedidamente en las redes sociales? ¿Será que el Señor quiere que yo sea un salvo para Él y amar este mundo? Le dije, no me responda a mí, es retórica allí. Pero cuando vemos la Escritura, hermano, entendemos que Dios nos llamó con un propósito. Nos salvó y nos sacó de la podredumbre, del desenfreno, del desenfoque, de la desorientación, para un plan. El pastor nos decía hoy, y me encanta cuando tenemos devocional, porque siempre Dios nos muestra destellos. Los ángeles, ¿qué desean hacer? Pero no les es permitido. Y a los que le dieron el privilegio, usted me entendió, ¿verdad? Mi silencio. Yo me involucro, hermano, no crean que, como dice el pastor, que nosotros estamos aquí flotando. Vamos a primera de Pedro. ¿Cómo enfoca Pedro quiénes somos? Esto es introducción nada más, hermano, rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esto es un famoso pasaje que le sacamos pecho, pero no como la gran reserva. Mas vosotros, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero no la del galpón, sino a Él como representante nuestro. ¿Amén? Él es el admirable. Para esto nos llamó el Señor. Aquí nos lo está diciendo la Escritura. Tenemos un perfil. Necesitamos ser portavoces y anunciar. ¿Amén? ¿Cómo nos ve también? Vamos a irnos al antiguo pacto. Salmo 22, 27. Salmo 22, 27. Salmo 22, 27.
Dice así: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Hay un mensaje que desde el Antiguo Testamento está aplicando a nuestras vidas como iglesia, y es que todo el mundo necesita volverse a Dios. ¿Y quiénes van a ser responsables de eso? La iglesia. Isaías 43. Isaías 43. Y con esto termino la introducción. El profeta Isaías, uno de los evangelios dentro del Antiguo Testamento. 43:6. Diré al norte: va acá, y al sur: no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Hermano, vemos que desde, como les dije, desde el Antiguo Testamento vemos un rol protagónico. Vemos que Dios es el centro de todo, y que desde el Antiguo Testamento vemos una nación sacerdotal que se le delegó una misión, y fue llevar a este Dios hermoso, majestuoso, poderoso, que esta nación sacerdotal se encargara de involucrarse con este Dios en todos los sentidos, apasionarse por la ley que les dejó, de creer en ese Dios, pero no solamente para ellos, sino para que las demás naciones, por medio de ellos, buscaran a ese Dios único. La nación sacerdotal de Israel estaba con una tremenda responsabilidad de mostrarle al mundo el monoteísmo, un solo Dios. Pero ¿qué hizo Israel? Lamentablemente no quedarse sino en su orgullo con ellos nada más. ¿Qué pasó con Israel? Sucumbió. ¿Y sabe qué hizo Israel? Se fue al paganismo, al politeísmo. ¿Y qué es eso? Porque a lo mejor usted no ha escuchado el término, no sabe. El politeísta es que usted deja al único para tener un panteón de varios. ¿No lo hizo Israel así? ¿Por qué las lamentaciones de Jeremías? ¿Por qué el estirpe de Elías en el tiempo de Acab? Pero lamentablemente todo se distorsionó. Y ahora el pueblo de los pactos pasó a un lado, dice Romanos que de ese olivo fue sacado y fue incrustado otro. ¿Y sabe quiénes son esos? Usted y yo. Ahora sí, voy a hacer una pregunta para comenzar el contenido de esto. ¿Cómo involucrarme en misiones? Si como iglesia nos hiciéramos una pregunta, ¿cómo concientizamos y entendemos que por medio de la fe que me salvó, Cristo me justifica, sí o no? Me salva, pero también me responsabiliza de anunciar el evangelio de Cristo a los confines de la tierra. Expandir su palabra. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo entiendo y concientizo eso? Lea la Escritura, estúdiela, investíguela. Porque el Señor, por medio de su palabra, ¿sabe lo que quiere que usted haga por medio del Espíritu Santo? Entienda que usted debe involucrarse en el gran proyecto de Él, que es la expansión de su palabra, y que las criaturas conozcan a este único Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cómo lo hago? Pero imagínense, yo ando renco, yo ando así, yo ando asado, porque tenemos miles de justificaciones. Patológica, sentimental, de recursos. Imagínense, usted me ve a mí en Taiwán. Yo no creo. Pero sí hay la manera.
de involucrarnos en este gran proyecto. Si usted es cristiano, ama a Dios, automáticamente usted tiene que amar misiones. Amén. Hay 4 maneras de hacerlo, que siempre la hemos predicado, bien sea por pastores que vienen, por sus pastores locales, por diáconos, por lo que usted se ha parado aquí, lo ha hablado. Y una es esas rodillas, ese momento de humillación que usted y yo hacemos cuando buscamos el rostro de Dios. Cuando usted levanta ese teléfono espiritual, ahí sí se tiene que meter todo el día, si usted quiere, en tremenda conexión. Y no es el teléfono, es en oración con Dios. ¿Cómo puedo involucrarme, pastor? Uno de ellos, la oración. ¿Dónde dice eso? Pero ¿cómo usted me está diciendo que yo puedo ser partícipe en oración? Bueno, nos los enseñó el mismísimo Jesucristo, ¿sabía? Vaya Juan 17. Juan 17. Juan capítulo 17. ¿Sabía que Cristo hizo una oración? Y por esa tremenda oración, creyendo con fe, con convicción, él era la palabra viviente, pero estaba en 100% hombre, y aún siendo 100% hombre, se sometió a orar ¿a quién? Al Padre. Y no hizo una simple oración, hermano. Versículo 18. Viene de una oración muy larga y dice: como tú me enviaste al mundo, soy el misionero que se despojó de gloria para venir a este cochino mundo, a estos cochinos pecadores que podemos catalogarlos con ese perfil, con esa hoja de vida, pero que no importó que estuvieran manchados, que estuvieran desviados, que estuvieran llenos de toda suciedad que pueda usted resumir que es el pecado. Pues yo soy el mejor modelo de misionero. Yo fui enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y usted cree que los apóstoles estaban siendo preparados y reclutados para hablar de ellos? ¿O para hablar de Cristo? Para hablar de esta obra hermosa que Cristo vino a hacer al mundo, que vino a entregar todo para salvación del mundo. Fue cualquier cosa, hermano. Vayamos a Lucas, vamos a ver qué otro pasaje, porque hay muchos, hermanos, pero no puedo ir a todos. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. El Señor, viendo el panorama mundial, no estaba viendo Israel nada más. Por tanto, rogar, oración, hermano. El ruego está dentro de los derivados de la oración. Usted ora para pedir, usted ora para dar gracias, pero también usted ruega cuando hay una condición, cuando hay un propósito. Y mire lo que está diciendo el Señor: sí, a la verdad, hay un gran trabajo, 200 y pico de países, naciones que van a nacer. Sí, como etnias, ciudades, lugares donde ustedes ni conocen. Pero
entiendo que tengo a 12 hombres aquí, y bueno, y van a seguir unos 70 más, y voy a dejar establecido con unos 120, yo imagino hablando así el Señor. Pero ustedes van a necesitar ayuda, pues les voy a dar la solución. Vayan a el consejo municipal, vayan al presidente, busquen alguna organización para que les ayude. Dice, rueguen, así como yo rogué por ustedes. Porque ese que tú le ruegues y le creas confiadamente te lo va a conceder. Amén. ¿Cuántos cristianos no hay hoy a nivel mundial? Deberían haber, hermano, una cantidad, no sé, no podría yo decir una cantidad, pero sí hay. Quiere decir que la oración del Señor ha sido eficaz. Ha salvado almas y las ha transformado en iglesias, transformándolas en agencias misioneras. Ahora, te puedo decir, ¿será que te puedes involucrar en la oración, iglesia? ¿Será que te puedes humillar entendiendo de que aquel que te salvó o aquel que oró y que él sabía quién iba a utilizar, hermana Ligia, para que tú conocieras el evangelio y hoy fueras salva y hoy tuvieras el gozo más maravilloso de tu vida, de que si te mueres hoy vas a estar con el Señor? ¿Qué poder, hermana Laura, entender que alguien vino y se destinó a darte un tratado porque oró por ti, porque oró por una persona, porque desde esa oración, eso fue una cadena que Dios usó a usar su iglesia? ¿A quién iba a usar? ¿Al muchacho que trabaja? No. ¿A quién iba a usar? ¿A alguien secular para que conociera de Cristo? No. Por eso que me identifico de que mi salvación dependió de Cristo primeramente, y segundo, utilizó los instrumentos que Él usó salvándolo para que la embajada y las agencias misioneras, que no son aquellas que sueltan dólares y dólares y dólares, y no estoy satanizando eso, hermano, son estrategias que se han implementado en la obra misionera. Pero lo más tremendo es el entendimiento de quiénes somos en Cristo y cuáles son nuestras competencias en la obra misionera. Y el orar es importante. Que usted se humille. Cristo no fue Padre, somos los dueños del oro y la plata, necesito plata, no plata para salvar a la gente. No dijo eso. La predicación de su palabra. Amén. Por eso, vieja, te lo dije y se lo dije al viejo y lo repito y se lo he dicho a algunos. La oración de usted, aunque usted no pueda ir por alguna condición a un evangelismo, pesa igual que esté allá. Amén. 45 almas ayer las tornamos con el evangelio. Y podemos hacer más. Pero eso subió con olor grato a mi Señor. Créalo. Entonces podemos orar, hermano. Sí, nos podemos allí, hermano, meter en oración. Pero no solamente la oración. ¿Hay algo más que puedo hacer yo, Señor? Sí. Sí podemos hacer más. Y sabe, te va a decir, ánchale, ya llegó con el evangelio de la prosperidad. No, papá, no es el evangelio de la prosperidad. Las manos que dan. ¿Cuánto te costó eso, Ligia, a ti, ese terreno? Tú eres de la iglesia, ¿verdad? Tú eres miembro de la iglesia. ¿Cuánto nos costó hacer el trámite? La hermana se movió con una abogada, se hizo el papeleo, y al pastor lo que le dijeron fue, como dice, cómprese. Y ahí tenemos tremendo espacio que para otros no lo tienen. ¿Y cómo se logró? Gente que fue y entendió qué es misiones, una iglesia, y fue y lavó un vidrio. Secaba el vidrio y después
Y después, misiones. Y ahí están 4,000 y pico de dólares que llegaron para comprar ese terreno. ¿Ellos lo entendieron? Sí. Y si ellos lo entendieron, ¿será que son extraterrestres? ¿Son una iglesia externa a la del cuerpo de Cristo? No. Somos la misma iglesia. El cuerpo de Cristo es el mismo Dios. El mismo Dios. Quiere decir que tienes que tener un trabajo en la Odebrecht para poder dar. Es que no tengo un trabajo en PDVSA. Es que cuando yo trabaje con los, yo no me conozco esos nombres, los dueños del Sambil, es que cuando yo empiezo a trabajar con los Cohen, doy. No, hermano. Gente que no le importó lavar un caucho, lavar un carro, vender caramelos, porque entendían que era para contribuir que la obra del Señor se expandiera. Los que dan, vamos a ver si la Biblia habla de esas personas. Claro que sí. Y lo voy a llevar al antiguo primero. Mire lo que dice Primera de Crónicas, 29. El contexto está rápidamente en el rey David, su pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel, queriendo, ¿verdad? David congraciarse con su Dios. Él fue el que estimuló a que la nación de Jerusalén buscara el rostro de Dios. Con errores, porque el arca la trajo primeramente mal y pagaron consecuencias mucho, ¿verdad que sí? Pero no es el tema. Lo que estoy dando es el enfoque para que no me vaya a decir, oye, pero eso no es de misiones. Estoy hablando para que entienda lo que le quiero decir. Y luego lo atrae el arca con la verdadera intención. ¿Para qué? ¿Para qué metió el arca a Jerusalén? Para que el pueblo entendiese que Dios estaba ahí con ellos en medio y le buscaren todos los días o las veces que sea necesaria y que la nación se sintiera respaldada de que Dios estaba por encima de David. David empezó a decir que quiero fabricar un templo, pero no para los hombres, sino dedicado a ti, está en mi corazón. Quiero honrarte, Dios, por todo lo que has hecho en mí, en la nación. Si usted se siente agradecido por lo que Dios hizo, ahora voy a aplicar. Ya usted se va a dar cuenta del por qué usted va ahora a entender lo que le estoy diciendo. Primera de Crónicas 29, ¿no le di el capítulo? Perdón. 29, vamos a leer Primera de Crónicas 29, pasajes aislados por lo largo, no puedo también leérselo completo, léalo en su casa. Mire lo que dice el rey, versículo 1. Primera de Crónicas 29, 1 dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, de toda clase de piedras y piedras de mármol en abundancia. ¿Será que se esforzó para obtener esto para honrar a su Dios? Además de esto, no solamente hice y me esforcé, por cuanto tengo mi afecto, mira, había algo en sus sentimientos, hay una pasión en David, en la casa de mi Dios. Yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, para la casa de mi Dios. Versículo 5. Oro pues
para las cosas de oro y plata, para las de plata, y para toda la obra de las manos del artífice. Ahora en forma de pregunta, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Quién se puso como ejemplo para dar para las cosas de Dios? El mismísimo Rey. Me siento agradecido por ese Dios. Soy el primero que he preparado algo para mi Dios desde mi tesoro. De lo que yo puedo tener, saqué algo. Porque siempre hay algo que dar, hermano. Y mire lo que dice el versículo 6. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron a regañadientes. Empezaron a hacer cálculos porque no podía gastar mucho. Ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas, oro y 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos. Mira, hermano, aquí hay un sinfín de dinero para resumir. Versículo 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el apóstol Pablo estaba claro lo que era dar. Y el apóstol Pablo, siendo un estudioso bíblico, un cabezón espiritual, por hablarlo como fariseo, hermano, entendían lo que era el dar, lo que sucedió en ese tiempo. Vaya segunda de Corintios 8, segunda de Corintios 8, segunda de Corintios 8, versículo 3. Dios mío, está brisa. 8:3 dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengas. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, que hizo David, voluntariamente dio, pues él estaba incentivando a la iglesia que no se dejaran persuadir por palabras, sino que desde su raíz de corazón, de su alma, dieran algo voluntario, pero que estuvieran claros con lo que estaban dando. Será acepto según lo que uno tiene y no según lo que no tienes. Hermano, siempre tienes algo que dar. Y yo la otra vez le saqué una cuenta y no se la voy a sacar. Usted lo entendió con el glue, ¿verdad? Usted lo entendió con el glue. Y usted lo entiende con la... Ojo, y es un fondo para la iglesia, pero usted ve y cómo compramos la bodega misionera, gloria a Dios. Porque eso se va a usar para la obra. Pero verá que sí gastamos. Sí hay. El problema está en nosotros, que no lo hemos comprendido. Pareciera que nos están sacando el dinero. No, es que me están sacando el dinero. No, hermano, sí puedes, entiéndelo. Entiende que sí, como cristiano, como agradecido, como lo que tienes aquí. Agradece que tienes sillas donde sentarte, un techo, ventiladores, televisor, corneta, un auditorio que queremos hacer nuevo. Queremos seguir trayendo almas a esta iglesia, porque si nos dio ese tamaño de local, es porque van a venir más almas a la iglesia. Entonces, ¿pero con qué se va a lograr eso? Con los fondos monetario internacional, con la reserva internacional que tenemos como país, ¿no? Va a salir de usted y de mí. De que usted vea la manera como David buscó la estrategia para sacar de lo de él y dar. Usted también lo puede hacer. ¿Sabían? Hechos, vayamos a Hechos, los primeros cristianos. Hechos,
Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 44 y 45. Como referencia por lo que voy a decir. Hechos 2, 44, 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y mira lo precioso de esta iglesia. Me quiero parecer a esta iglesia. No sé usted. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Será que fue algo a lo loco? La gente cuando creyó en Cristo, ya lo que yo atesoraba, dije, no, ya, ¿qué pasa? Este era mi Dios mamón, este era mi Dios carro, este era mi Dios casa, este era mi Dios dinero, este era mi Dios bienes. Con esto vivo, con esto puedo mantenerme. Voy a vender esto y me cojo el 80 y digo que fue el 100, a que te caigas como Ananías y Zafira. Era un paréntesis nada más para romper y no se duerma. Tenían las cosas en común y entendieron qué significaba Cristo en su vida y lo que tenía que pasar en los confines de la tierra. Miren el capítulo 4, ahí mismo en Hechos, capítulo 4, versículo 32. 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y mire esto, versículo 36, ahí mismo. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y los puso a los pies de los apóstoles. Por eso es que esta iglesia, y no me canso de decirlo, que no somos perfectos, pero tenemos temor. Y se ordenan las cosas en el orden de Dios. Y el pastor siempre dice aquí, lo que usted trae, ahí están los tesoreros. ¿Sí o no? Él es el mayordomo principal, pero él delega y después pide cuenta y después se reúne con ellos. Quiere decir que no, tráiganlo y métanlo aquí. Métalo aquí. Y cuando venga tengo un Ducati, una quinta doble piso, como pasa en otros lugares. Aquí no pasa eso, gracias a Dios. No depositan en la cuenta oscarvalero.com tampoco. Aunque hay una cuenta, usted lo ve, de la hermana y de la hermana, pero ella no tiene nada que ver con eso porque tienen temor. Y trae la gente sus diezmos y sus ofrendas y sus compromisos misioneros, ¿sí o no? Entonces, ¿esta iglesia entendió? Nosotros también lo podemos entender si no lo hemos entendido en tantas conferencias y en tantos temas de la obra misionera que tenemos que orar y que también tenemos como dar para que la obra avance. Y qué tremendo, otro punto, los pies de los que van. Amén. ¿Sabes qué tremendo? Quiero hacer rápidamente algo ilustrativo para que no se me duerma. Necesito aquí un gremio. Voy a hacer una dramatización rápida. Kenny, por favor. Emilio. En esa silla, ahora como queriendo ir a la obra misionera, pero va a hablar duro, llévate el micrófono. Como si estuviera orándole a Dios que tú quieres ser usado para la obra misionera. Como eres misionero, te estás pidiendo, Señor, tengo una carga. Aquí tenemos series bíblicas, punto cuando me tiras. Kenny Hernández va a representar, él lo es, no es que lo está disimulando, él es un siervo. ¿Quién cree que él es un siervo? Es un miembro de la iglesia, pero él va a representar a ese siervo
que anhela conectarse con Dios porque tiene una carga. Arrodíllate ahí como que estuvieras pidiéndole al Señor. Él está ahí, ¿qué está haciendo? Está intercediendo, está orando porque tiene una carga por alguna zona, por algún país, por algún sitio. ¿Sí o no? Ven acá, Abraham. Ven acá, Elder. Un Elder y un... Ustedes ahí arrodillados, clamándole al Señor por alguien que vaya como iglesia. Ahí está la iglesia clamando para que alguien se levante en la iglesia, porque Ender como siervo no puede por X circunstancia. Abraham tampoco, y están clamándole a alguien, pero ya está uno que está ¿qué? Pidiéndole que se haga carga a él. Dios mío, úsame, quiero ir. Y ya está una iglesia orando. Pero al mismo tiempo, porque todo es simultáneo, no es como segmento, que a veces nos equivocamos en el entendimiento, no, en Jerusalén y después vamos a ir a Samaria. No, al mismo tiempo está otro miembro de la iglesia analizando tu finanza porque vas a dar para misión. Y lo sé como que estás hablando con él. Por el Señor, quisiera hacer una fracción, no solamente el 10%, sino dar el 50%, sino la misión. Unos cargados, una iglesia orando y otro miembro, ¿cuánto voy a dar? Señor, úsame. Llegar a este lugar, independientemente del país que esté, Señor. En 3 puntos le estoy demostrando cómo debería estar funcionando en la iglesia. De cómo me puedo involucrar, iglesia, del poder del evangelio en la obra misionera. Nos lo han ilustrado de muchas maneras. Hoy se lo estoy ilustrando de esta manera. Que hay gente que quiere ir cuando nosotros no podemos, o no está el llamado de ir. Pero sí hay gente dentro de nuestra iglesia que puede estar así, y otra está así, y otra está así. Amén. Gracias. Los actores, no. Los pies de los que van, las manos que dan, aquellos que se humillan de rodillas en la oración, entendiendo lo que es misiones. Mira esto, hermano. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Nos lo vieron ayer en el devocional del evangelismo. El último capítulo de Marcos. Y les dijo, la declaración vino ¿de quién? Del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Se lo está diciendo a quién? ¿Un pastor? Se lo está diciendo a la iglesia. Iglesia, si tú quieres que Kenny Hernández, que está orando, esto como si ustedes no lo supieran, que está ahí clamando para ser usado y sintiendo la carga por algún país, por alguna región, algún estado, algún municipio, alguna parroquia, bueno, comienza desde tu localidad a dar ejemplo de que necesita ser usado para predicar la palabra. Es que quiero ir a Taiwán, pero no sales a evangelizar ni siquiera. ¿Qué carga es esa? ¿Quieres ir de paseo? Si te quieres involucrar, comienzas desde cero, demostrándole al Señor que estás cargado por tu vereda, que estás cargado por tu vecino, que estás cargado por los sectores, que tu iglesia local te está incentivando a que vayas y prediques. Como agencia misionera local, te está motivando que empieces a hacer la obra.
para que luego tengas el entendimiento de poder mandar a este hombre con el entendimiento claro que tenemos que sacar a Kenny a donde Dios lo llamó. Y prediquemos, demos ejemplos, cooperemos, hermanos, seamos esos colaboradores de la obra misionera como iglesia local. Los pies de los que van, hermanos. Pablo entendió eso. Vaya a Hechos nuevamente, pero ahora el capítulo 13, 47. Mire lo que dice. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz. ¿No te entendió lo que es la luz, no? Lo entendimos en la predicación. Somos luz para los gentiles, a fin de que seas para salvación. Que eso quiere decir que tú eres representante, embajador del evangelio para que otros se salven hasta lo último de la tierra. Quiere decir que alguien tiene que ir, ¿verdad que sí? Un grupo tiene que ir, alguien tiene que salir. La iglesia te envía. Si la iglesia no ha entendido, hermano, su rol, su protagonismo, y ha concientizado que por medio de la salvación y el fundamento que ha levantado creyentes aquí, en esta iglesia, es para que cada uno de nosotros nos involucremos en la obra misionera. En el proyecto de salir a expandir estas palabras, este evangelio no se puede quedar encerrado, no lo podemos predicar a nosotros mismos. Yo lo dije en la anterior predicación hace ya 2 semanas aproximadamente. ¿El evangelio es para nosotros? ¿Para quién es el evangelio? De Cristo, a los perdidos. Nosotros aquí nos estamos edificando con el fundamento, con la doctrina, preparándonos para servir y salir. Amén. Entonces, hermano, la iglesia tiene que entender de que somos primeramente el colectivo. Ayer, no sé cuántos fuimos ayer. ¿Alguien contó cuántos fuimos nosotros? 23 y una membresía somos 50. ¿Quiere decir? Membresía entre jóvenes y adultos. Creo que no llegamos a los 50, pero sí a los 40 y algo. Vamos a poner que fue el 47% de la grey a predicar ayer. ¿Eso no es ejemplo? Por supuesto. Y el que tenga la carga aquí entre todos nosotros, los que tengamos el anhelo de salir un día a forjar visiones y fomentar una iglesia, fundamentarla, siempre sabe que vamos a tener el respaldo. Mi iglesia era una iglesia que entendió el evangelismo global, que empezó a predicar en cada rincón, en cada vereda, en cada urbanismo. No se frenó donde Dios guiaba, donde Dios ponía la brújula. Por medio de nuestro pastor, ahí estábamos sembrando la palabra. Así nos escupieran, así nos rechazaran, así no nos quisieran. Salí de una iglesia que entendió que el evangelio había que expandirlo en unidad, en propósito, y todo con esta palabra, involucrándonos. ¿Será, iglesia, te pregunto, que puedes involucrarte en misiones? ¿O te estás excusando? No me responda. Yo creo que si usted se sienta y analiza y medita, esto puede venir algo grande de parte de nuestro Dios. Marcos 3:14, hermano. Marcos 3:14. Ya estoy terminando. Se me apagó el teléfono. He dicho el reloj, el cronómetro. Marcos 3:14. ¿Lo tenemos? Espérenme un momentico. Dice así:
Ahora desde el 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Creo que mi Señor siempre fue modelo en todo. Él es la cabeza de la iglesia, ¿sí o no? Él dijo, por medio de eso que dijiste, Pedro, se establecerá mi iglesia. Y lo estoy preparando a ustedes, lo estoy ejercitando. Los mandé a los dos porque necesito que ustedes marquen un precedente de que el salir, lo que ustedes se iban a conseguir allá afuera. Y entendiesen que el que les iba a sustentar soy yo. No lleves harina pan, no lleves cachito, no lleves fruto, no lleves luz, no lleves nada, no lleves ropa. Solamente mi palabra. Ve. Lo voy a mandar con un hermano de 2 en 2. Vean para que experimenten lo que está allá afuera, esos lobos, esa gente que los va a rechazar, gente que no los va a querer, los envío. Y es lo que nosotros hoy, el Señor nos va a enviar, hermano. Y no es que te va a enviar y cada vez que prediques se te van a convertir 10,000, ojalá, gloria a Dios, sea así, un avivamiento, pero hay gente que va a rechazar, pero eso no te puede desanimar. El Señor te envía, como la iglesia ahora se le dio la responsabilidad de enviar misioneros al campo. Le dejó el Señor como cabeza de la iglesia la responsabilidad de enviar misioneros al campo. ¿Qué te dice eso? Vamos a Marcos, vamos a pasar aquí 3 versículos, 2 en el Evangelio y 1 en la narrativa de la iglesia. Miren, y ya no vamos allá a Romanos ya, para finalizar. Juan 20, 21. Juan 20, 21. Entonces les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor dándole a entender que necesitaban salir, no se podían quedar estancados. Amén. Mateo 10, 16. Mateo 10, 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios y a sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Sigue siendo el patrón de envío, el Señor. Pero luego, como le acabo de decir, la iglesia tomó el rol protagónico. Jerusalén se estancó, tuvo 3 pastores, ¿se acuerdan? Estancamiento. Predicaban ahí, usted sabe, a los judíos, pero no entendieron el proyecto con fines de la tierra. Todo el extranjerío que estaba, los forasteros, los advenedizos. Pero Jerusalén, lastimosamente por su estancamiento, quedó neutralizada por la persecución y empezó a regarse. Pero tuvo que levantarse otra nación pagana, pero salva por Cristo, Antioquía. Y mire, hermano, en Hechos 13, versículo 1. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Porque no hicieron las cosas buenas y lo despidieron. No. Hacer la obra misionera. Fueron enviados. Y estos hermanos
después venían a dar reporte de lo que estaba sucediendo con el trastorno del evangelio en cada lugar donde se metían. La iglesia entendió, la iglesia oró, la iglesia entendió en el dar, la iglesia, hermano, estaba totalmente enfocada, y es lo que quiero que usted entienda, no hay excusa. ¿Por qué si están los parámetros de la oración, el dar, la iglesia que envía, los que van? ¿Por qué estamos entonces poniendo murallas, paredes? ¿Por qué estamos poniendo estorbos a lo que podemos nosotros hacer? ¿Hemos avanzado? Sí, hemos avanzado un poco, pero yo tengo la certeza en la estadística que podemos ser mejores. Amén. Si usted y yo entiende el que usted se desprenda, usted pueda saber que Dios va a estar ahí con lo poco, porque no es cantidad, con tu pan y con tu pez, pero con el conocimiento que sabes que eso Dios puede hacer mucho, como el amén que me dieron temprano, que yo dije, con ese amén Dios hace lo que quiera, así haya sido un solo amén. Pues con una sola persona que dé, si nadie más quiere hacerlo, por voluntad dispuesta, con ese que sí puso, con eso va a ser Dios bastante. Pero podemos hacer mecanismos, podemos vender helado, podemos vender hielo, podemos vender agua, podemos vender lo que sea, hermano. Y así de lo poco nosotros podemos traer para la obra. Lo podemos hacer. ¿Y por qué no nos involucramos y decimos y asentamos? Sí, podemos, pastor, sí. Pero el sí no se puede quedar en sí. Acciones. Determine. Pero con gozo, con amor y pasión, como David. Apasionese por lo que usted va a hacer, por lo que usted va a dar, sean dos blancas, sea un pez, sea un pan. Delo con el gozo y con el entendimiento. Y usted va a ver que la obra misionera va a ser más grande de lo que hemos visto. Por medio de esta iglesia, que pueden cuestionarla porque es pequeña, porque tiene poquitos miembros, pero podemos hacer grandes cosas. Con la fuerza y con el respaldo de Dios, de nuestro lado, porque lo entendimos. Amén. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese invocar, hermano, es una persona que creyó, una persona que renunció, que se desprendió desmedidamente de su pecado y entendió por fe quién era Cristo. Y Cristo le salvó. Y después dice, en forma de pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ciudades que todavía no conocen el Evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque no hay misioneros. ¿Y sabes por qué no hay misioneros? Porque iglesias que no se han enfocado y se han involucrado en él. Porque queremos que lo haga una iglesia a las 200 naciones, ¿no? Cada iglesia es una agencia misionera y es la multiplicación de su palabra y de iglesias formadas. No han creído. ¿Y cómo creerán? En aquel, ¿de quién no han oído? Perú es una zona, es un país que hay lugares donde etnias en Perú que aquí no entra el evangelio. El que venga aquí predicando eso se muere. Una etnia. No recuerdo cómo se llama. Investíguelo para que vean. Que pusieron barrera. Cristo, no. Pero por eso no vamos a ir. ¿Cómo fue que usted citó que se los comieron los caníbales, que se iban a comer ¿cómo se llama, Kenny?
Patterson, Peyton. Oh, caníbales le dieron hermano. No, voy para allá. Sí. Si mi Cristo le dio todo, yo lo voy a dar todo por él. Una iglesia que entendió y lo envió. Entonces, hermano, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Porque entonces si no han oído y nadie le ha mostrado a Cristo, porque no están haciendo la obra misionera. Se quedaron estancados en su iglesia, predicándose a sí mismos. ¿Y cómo irán si la iglesia no se involucra en enviar misioneros? Quien les predique. Hermanos, se nos dio una responsabilidad, se nos dio un compromiso que nos salvó para ser instrumento en las manos de Dios, para que la obra siga avanzando y el evangelio también siga expandido. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Qué triste. Si no hay quien envíe, se cerrarán más esos lugares y morirá gente y será el infierno. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Si se entendió esto, hermano, usted y yo, desde hoy, no mañana, desde hoy, comience a ver el rol protagónico que tiene usted y yo como iglesia de Cristo. El rol protagónico que tenemos como iglesia colectiva, general, para que la obra misionera siga avanzando, tanto en apoyos como en oración, como en iglesias enviadoras, y que podamos ver los resultados hermosos. Vamos a orar. Padre, bendito Dios, tú nos has dado todo para nosotros involucrarnos y no tener excusas, Señor.